tenemos a la nueva ruta del empleo en Argentina, bloque número 13 ya. Yo estaba diciendo 12, venía uno atrasado, así Faltó que uno, faltó hoy uno. tenemos el 13º. En el 14º la torta o no viene más. Chao, se acabó. ¿El 14º? Bueno, Le dale. cortamos el chorro. Muy bien, ¿cómo le va? Muy buenas noches, señora Valeria Flores. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo le va tanto Julia? tiempo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Hace 15 días que no nos vemos. 15 días. Ya la exactamente. extrañaba. Exactamente, yo lo mismo. Se notaba la no presencia. Qué mentiroso. No hay nadie que esté gritando. Son dice. todas iguales, ustedes las mujeres están ¿Por qué no cortadas. los creen? No, Bueno. Fondo generaliza, del corazón. generaliza. Y por el otro lado el señor Alfredo de la Pupa. Me Marco. encanta decir de la Pupa. Marco Rubén. Marco Rubén aquí presente. Está acá en furor, así. No está dando vuelta. Bueno, ¿cómo le va, señor? ¿Todo Buenas bien? noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Vio el Bien. cartelito que le pusieron ahí? No, ya me explicaron que no es para mí. Ah, ¿no es para usted? Bueno, Sí, ya me explican. bueno, está atajaron, bien. se Sí, atajaron. hay otro. Se ve que hay otro integrante que es hincha de Colón, porque hay un cartelito acá que no es nada lindo, ¿eh? No me gusta. Bueno, a ver, dígame, ¿de qué se va a tratar la charla de hoy, Valeria? Bueno, hoy vamos a dar 9 recomendaciones para el manejo de las barreras en la comunicación. Muy bien, Muy bueno. venimos con lo comunicativo hoy. Sí, A venimos ver, muy comunicativos. dígame, cuénteme Bueno, un poco. como seres sociales, en nuestra vida social como en las organizaciones, nos relacionamos y comunicamos permanentemente con los demás, tanto en forma verbal como no verbal. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Al expresarnos debemos tener en cuenta qué decimos sin olvidarnos cómo lo decimos. A diversos autores han puesto de manifiesto que el 30% de nuestra comunicación es verbal, mientras que el 70% corresponde al no verbal. Bien. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la comunicación? Ujú. La comunicación se refiere al intercambio de información. Da una respuesta, siempre está. ¿Por qué? Porque se basa en la comunicación con el otro y con los otros. ¿Y cuál es la finalidad de la comunicación? Es predisponer al otro a la acción, provocando la retroalimentación que garantice la continuidad del proceso comunicativo y la claridad en el mensaje. Bien. Ahora, hay varios tipos de barreras, en la comunicación o de la comunicación que obstaculizan que el mensaje sea transmitido al receptor, lo que va a disminuir el intercambio de ideas o pensamientos y puede provocar frustración. A ver. Las barreras de la comunicación pueden ser varias. Vamos a empezar diciendo de las semánticas. Bien. Primeramente, vamos a ir repasándolas rápidas. Se refieren más que todo al uso incorrecto de las palabras desde el punto de vista de su significado. Ajá. ¿Sí? Sí. Generalmente se recomienda usar un lenguaje que sea simple, fácil. El mensaje se debe adaptar al tipo de público al que se quiere llegar, simplificando el mensaje. Por ejemplo, un médico que le habla a un paciente, si le habla en una terminología médica, va a ser menos eficiente o menos eficaz el Sí, mensaje, sí, sí. se le va a entender menos a que si le habla de un A lenguaje mí si me más habla un médico, cotidiano. no sé, por alguna hernia o algo así, lo dicen en términos médicos, yo no tengo ni idea No de se qué me está entiende nada. diciendo, ¿no? Entonces por ahí está bueno cuando el médico te explica de una manera simple, bien adaptado, digamos, al lenguaje de uno. Bien. Bueno, otra barrera es la barrera psicológica. Las personas, tanto al emitir como al responder un mensaje, van a proyectar su propia personalidad y rasgos psicológicos. Bien. Por ejemplo, si el emisor, vamos a tener un ejemplo, tiene un complejo de inferioridad, siempre va a tratar de poner a salvo su orgullo. Ujú. Va a tratar de dar pistas falsas para poder esconder sus limitaciones. En cambio, en el caso de que la persona fuera persona tímida, va a contestar de la forma en que él, digamos, o ella considera que no molestará al interlocutor. Que pasa desapercibido, digamos. Exactamente. Bueno, las actitudes, los prejuicios y los estereotipos son expresiones muy comunes en este tipo de barreras, digamos, psicológicas. Ujú. Un ejemplo sería si una persona que tiene prejuicio en contra, por ejemplo, de un determinado médico. Estamos con el tema de los médicos. Por ejemplo, si el médico por el que uno tiene determinado prejuicio o tiene formado un juicio de valor determinado, le da un mensaje Sí. a esa persona lo más probable es que no lo tome de manera positiva, lo tome de manera negativa y que al final termine ignorando lo que le termina diciendo el médico. Ahí entraría en juego el prejuicio, digamos.
Exactamente. O sea, como es fulano de tal, no creo lo que me dice. Claro. Pero esas barreras psicológicas por ahí dependen del público o del emisor. No, dependen de la propia persona. O sea, generalmente siempre los mensajes, cuando se dan mensajes, siempre está Claro. el tema del prejuicio. O sea, que una persona que tiene complejo de inferioridad siempre lo va a tener en cualquier ámbito de su vida, digamos, ¿no? No importa si está con un grupo de amigos. Salvo con... que lo trabaje con Claro. un psicólogo, pero sí lo va a tener. Bien. Bueno, O sea, esta barrera vos la tenés que tener en cuenta, porque si tenés que dar un mensaje a alguien que trabaja con vos en un equipo y tiene esta tipología, tenés que tratar de hacer que el mensaje sea claro y podés ir detectando, de acuerdo a cómo él te va respondiendo, qué tipo de persona. Así que se sienta atacado de alguna Exacto. forma. claro, porque por ahí le puede caer mal la forma en que uno Claro. dice de una cosa, pero le cae mal. Bien. Bien. Después tenemos la otra, serían las físicas. Otra Serían barrera. otra barrera, sí. El ruido, interferencia física, que sea ajena tanto al emisor como al receptor, obstaculiza el intercambio de los mensajes. Aquí se emplea también todo lo que tenga que ver con lo que es visual, audible, odorífica o táctil. Bien. ¿Sí? También puede ser, se emplea, por ejemplo, una coma mal empleada. Oye, una persona que llega tarde a un lugar cuando ya se comenzó, se dio comienzo, por ejemplo, una reunión, una persona que llega tarde, o sea, esa barrera, digamos, física, el ruido ese que dispersa el resto y bueno, no deja que se preste atención. Bien. Bueno, otra barrera sería la fisiológica, que va a provenir de problemas de percepción, escuchar mal, entender incorrectamente o expresarse deficientemente. En este caso, generalmente hay que tratar de cuando se tiene algún tipo de, se sabe que la persona tiene esta barrera fisiológica, se necesita que el mensaje sea bien claro y directo para que no se... A veces los instrumentos de comunicación distorsionan el mensaje y hace que uno reciba de manera incorrecta lo que quiso decir. Yo ayer tuve la posibilidad de tocar timbre en un lugar y por portero decía, te vengo a traer una invitación. Y del otro lado me decían, no, yo no tengo nada que ver con natación. Ah, bien. Bien. Entendió mal. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estaría presente la barrera fisiológica. ¿Sí? Excelente. Bueno, después están las filosóficas, Ajá. que esas van a surgir de las diferentes formas de que va a tener el emisor y el receptor de comprender e interpretar diversas situaciones que se puedan presentar en la vida cotidiana. Bien. Un ejemplo sería, por ejemplo, yo cuando planteo algo y no me pongo de acuerdo con otra persona porque piensa otra cosa. O sea, ahí se ponen en juego porque entran en juego creencias, valores, tiene que ver con lo que es los valores de la persona. Y después tenemos la otra barrera, que es la barrera cultural, que es la barrera que se presenta cuando existen diferencias de conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo conozco la vida, vos me decís un referente determinado, yo conozco sobre su historia y esa persona me genera a mí diversas creencias, diversos valores, me genera cosas. Bueno, ahí estarían presentes tanto la filosófica como la cultural. Bien. ¿Sí? La grieta. La grieta. Bien. Es una transversalidad de las dos barreras. Sí. La filosófica y de la cultural. Bueno, y después vendrían ya las 9 recomendaciones a tener en cuenta para el manejo de las barreras en la comunicación. No sé cómo estamos de tiempo. No, venimos bien. ¿Venimos bien? Tenemos Bueno. 15 minutos más. Bueno, la primera recomendación sería hacer un seguimiento de la comunicación. O sea, verificar si el receptor recibió el mensaje como nosotros lo esperábamos. En caso de que no dar por entendido cosas que no sea malinterpretado o que no se entendió. Bueno, otra recomendación sería controlar la cantidad y la calidad de información. Por ahí uno dice cosas de más y es preferente decir menos poquito, es más. sí, poquito, pero para que se entienda y se pueda distinguir, digamos, lo principal de lo secundario. Otra recomendación sería usar la retroalimentación, que eso sería pedir siempre al receptor que diga con sus propias palabras el mensaje que acaba de recibir. ¿Sí? Sí. La finalidad siempre es verificar que la información efectivamente fue entendida.
Otra recomendación sería desarrollar la empatía, ponerse en los zapatos del otro y siempre tratando de ver que la otra persona esté tratando de entender, para que pueda entender, digamos, la comunicación que uno está tratando de establecer. Uh-huh. El siguiente sería simplificar el lenguaje. Ajá, okay. Ya habíamos, no utilizar un lenguaje que no vaya a comprender el receptor del mensaje. Uh-huh. ¿Sí? Hola, chau. Ahora emoticones. Sí. Ahora Muchas arriba. veces con el tema de los emoticones se da por entendido, sí, es preferible sacarle y le ponemos un emoticón como para, bueno, generamos empatía. Otra recomendación sería repetir. Uh-huh. Repetir, a medida que vamos hablando, repetirlo de distintas formas, de diversas maneras, para que la otra persona que nos está escuchando sí. pueda entender correctamente y pueda, bueno, y repetir la información, pueda así aclararle todos los puntos que pueda tener. Todo lo que sea necesario. Exactamente. El siguiente recomendación sería escuchar. Siempre buscar la escucha activa, dejar hablar a los otros, que opinen y que digan si no se entendió algo, bueno, tratando de poder completarle en los casos que sea necesario, aclarar dudas o lo que sea necesario. Siempre para un buen diálogo hay que saber escuchar. Sí, exactamente, no siempre se escucha. Bueno, la otra recomendación sería controlar las emociones. Muchas veces estamos de mal humor o no estamos con un estado de ánimo positivo como para establecer comunicación con otra persona. Entonces, lo más recomendable sería tratar de posponerla o, bueno, sí, tratar de no comunicarse, no hablar, no emitir ningún mensaje en ese momento. No se puede hacer. Bueno, eso, hay muchos directores técnicos, hablando de fútbol, que hacen eso porque llega el momento, termina el partido, tu equipo perdió, te encaran todos los periodistas y te dicen ¿por qué perdió? Y a lo mejor el referí no cobró un penal o le echó 2 jugadores o algo así, y en caliente pueden decir cualquier cosa. Uh-huh. Entonces más vale estar en frío y decir, ahora no voy a emitir ningún tipo de opinión, porque si no va al archivo. Mañana hablamos, más tranquilos. Sí, también muchas veces en el mismo lugar de trabajo, a veces uno está trabajando y hay tensiones, diferentes tensiones entre los mismos integrantes del equipo de trabajo. Sí. Entonces, si hay que hablar algo, por ahí no es el momento, muchas veces uno dice, no es el momento ahora de que hablemos, porque yo estoy a lo mejor con un estado, estoy muy... El horno no está para bollos. Exactamente. Muy bien. Como guarda, esa porque no habla mucho, voz, pero cuando habla hay que tener claro, cuidado. entonces en ese caso, claro, y hay que ver también, hay que analizar el ambiente, cómo está. Bueno, y otra cosa sería mantener el contacto visual. Eso es muy importante para que la otra persona se sienta que está siendo escuchada. Porque si no, parece que la indiferencia está presente. Leí, no sé si es verdad o no, que para ver si la otra persona en un grupo así, cuando estás hablando, te está prestando atención, tenés que levantar las manos. Como que si no te estaba escuchando, no estaba atento a lo que vos decías, se va a reaccionar así, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Me entendés? Y si te estaba escuchando va a ser como que no pasó nada. Sí, hacer como un gesto. Yo creo que levantar la mano. Estás loca, Julia, hoy está pasada de rosca. Levanta las manos. ¡Es en serio! No, pero ponete desodorante. No me bañé. Pero hay que probarlo. Pero está buena porque es una, o si no, hacer algo con la mano o hacer algún movimiento extraño, claro, como para romperla, porque muchas veces cuando vos estás hablando con alguien y están todos dormidos. Claro. Estás hablando. Bueno, esas reuniones que son a las 8 de la mañana, que te dicen, arrancamos con el café, en una reunión somos 20. De los 20, hay 10, 8. Sí, están así cabeceando, ¿viste? Contra la mesa. Bueno, en esos casos está muy positivo esto de que vos estás diciendo, Julia, de incorporar. No lo puse en práctica, no sé si sirve, porque a mí siempre me escuchan por eso. Bueno. Vamos, aplausos. No sé, yo siempre te escucho. Siempre te escucho. Te pongo mucha atención porque es muy inteligente, Julia. Así Gracias. Como la ven, es inteligente. Aunque no parezca. Es una lady. Es una genia. No sé, pero... Una capa. Bueno. Sí. Y una pregunta. Sí. El tema de las nuevas tecnologías, ¿sirven a la comunicación o no? Por ejemplo, que hablábamos recién que en China hacen sendas exclusivamente para gente que va mensajeando por la calle. Sí. O cuando te vas a juntar con tus amigos, que capaz hace un mes que no ves, y están 2 o 3 tuc con el celular. Sí, no te dan ni boleto. No te dan, y vas así,
A ver, Sí, eso... buena pregunta, Julia. Bueno, Presta hay, atención, ¿no? hay ciertos bares y restaurantes que están Sí. tomando la posta en eso. Entonces tenés que dejar como si fueran una panera todos los celulares. Y el primero que agarra el celular para ver un mensaje va a pagar toda la mesa. Está bien. Bueno, le corto la mano, lo mismo decir, te corto Yo la lo veo a Claro. uno que agarra el A ver. celular ahí, ¿sabes? Le pido, pero el mejor vino, el mejor Claro. champán, el helado más caro. Cosa de que no... se Mientras que no suene tu teléfono. No, si suena el mío que suene, nada. Yo por mí yo lo apago y lo tiro. No, contestando la pregunta de Julia, está buena la pregunta. El tema de las nuevas tecnologías, o sea, son un recurso, una herramienta que utilizan las personas que se dedican a la comunicación para poder tener, o sea, para poder llevar sus mensajes al público que ellos tienen segmentado o al que se quieren, al público que quieren llegar, digamos. Sí. No re- sé concretamente. La respuesta sería La respuesta- depende. ¿Por qué? Porque si vos usando la tecnología también tenés este tipo de obstáculos semánticos, psicológicos, físicos, Hay que tener bien fisiológicos, detectado y analizado el público. Se por supone supuesto, que pero pueden ser muy buenas herramientas de comunicación. Siempre que el mensaje sea claro, ¿no? Si el mensaje sí, claro, sencillo, conciso. es ambiguo, Sí. ¿no? Donde vos, por más que lo tenga escrito, podés entender que es una cosa o la otra. Recién leíamos una antes de venir, Una frase que decía, ¿vos te la acordás? de la soledad, que la soledad es buena, dice, porque la soledad te deja ser único. Te hace ser único. Y yo digo, es ambiguo este mensaje, porque en realidad no sé si es bueno, o sea, ni la soledad, ni ser el único. Yo prefiero ser la única, pero entre muchos. Bueno, creo que depende también un poco de... Depende. Ella. bueno. Hoy estamos con los egos allá ¿Cómo arriba, estamos? El animal print. Pero Es el depende, animal print. Sí, sí, depende ¿qué tomaron las también chicas de hoy? la concepción de único, porque yo no Sí, quiero ser no. Barreda, por ejemplo. No, totalmente. ¿Ah? No. O Hitler. Claro. No quiero ser ese único. Claro. No. Yo no quiero ser Bernardi, por ejemplo. Claro. No lo conozco, no sé quién es Bernardo. El chiste de hombres. No, No sé qué es estará una muy buena pasando en este herramienta. momento. Es muy buena herramienta para utilizar. La comunicación siempre, bueno, vos Julia sabés, la comunicación institucional, la comunicación interna, la comunicación externa. Cuando se hacen los mensajes, o sea, se hace un mensaje Pensando en el público. pensando al público y a qué es lo que se quiere decir. Y el contexto, que es muy importante. Por eso cuando uno está sentado con amigos, ¿qué es lo importante? Salvo que sea una emergencia, obviamente, pero Sí, por ahí valorar el uno habla- momento. Claro, por ahí uno habla y por ahí sí es preferible hablar, simplificarlo, ser más breve, o sea, decir menos y a lo mejor para que se Cosa pueda- que las mujeres no hacen, por ejemplo. Porque nosotros, los hombres, decimos: Bueno, no ¿qué sé. haces mañana? No sé, a ver, Hay mujeres vamos que a comer un hablan asado. más Listo. Se terminó la conversación. Ahí, listo. Pero ¿y quién lleva el La pan? mujer- ¿Quién lleva la el verdura? ¿Qué vino, pasó? nosotros lo resolvemos. Vamos al supermercado, compramos todo, después dividimos, a ver cuánto es, 50 pesos Las cada mujeres- uno. Listo, no, las chao. mujeres nos organizamos A ver bien. qué bombacha me voy a poner, qué pollera me voy a poner. Ahora, eso van no se de pregunta. pollera, van de vestido, van de buzo, vas de tacos Pero, altos. bueno. No, para un poco. Bueno, no quiero caer yo en una pelea de género porque el programa se listo. Se va a perder la comunicación. Se perdió acá la y comunicación. el odio. Aparecen todo tipo de barreras. Se perdieron y ahora los emoticones son todos con cara de malos. ¿viste? Sí, sí, No, sí. no, y el emoticón, en el caso del emoticón, cuando utilizamos las redes sociales, por ahí, bueno, ok, a lo mejor pones un Dedito arriba. un dedito, o sea, Pulgares arriba. Claro. entonces uno entra a reemplazarlo, sino para generar un poquito más de simpatía o para esto Totalmente. todo bien. Bueno, el Chapu Yo con siempre todo, emoticones, sí, sí, yo todo siempre para con arriba, sí, en siempre la sonrisa. computadora. Palmas, palmas. Nunca me va a ver con un emoticón así. No, por eso no pongas nada. No, porque claro. me vas a bajonear mandando Nah, una los carta bajoneas triste. a todos. ¿Viste las frases que por ahí aparecen? Porque eso también es mensaje, ¿no? Ujú. Sí, Te aparece una también. frase, no sé, te dice: a ver qué sé yo, no Hay se me personas que ocurre son ahora, muy pero negativas. bajón, Sí, hay son personas que son bajón. muy negativas. Yo me acuerdo de una época. Entrás a leía Facebook y gente tenés muy- 3-4 mensajes seguidos, todos Sí, y bajoneados. eso así, te habla sí. también de la Sí. persona, porque Chau. la misma persona se está Bueno, mostrando. Está mostrando la personalidad y los rasgos que Claro, tiene. totalmente. Entonces te vas dando cuenta si la persona es muy prejuiciosa, si la persona es tímida, si la persona... Sí, o sea, sí. Hay personas que son ausentes en las redes. Sí, mi Que no novia. Mi novia, por ejemplo, no. Son ausentes, no, o si no se ponen un nombre que no es el, por ejemplo, en Facebook, porque es Claro. el más común. Un nombre que no es el propio, Sí. es el de otra persona. Sí.
el del hijo, el del, no sé, el de Sí, alguno sí, que sí. inventan o tienen doble personalidad también otros. Entonces, sí, bueno, sí, ponen otro apellido, el mismo nombre pero otro apellido. bueno, hay de todo. Hay de todo. en la Y vida. las barreras están presentes en toda Muy comunicación que Me establezcamos. gustó, lo Muy bueno. comunicativo de hoy, me encantó, bueno. muy bueno. Los martes, ¿seguimos con los webinars? Yo porque falté el jueves pasado, entonces estoy Vos tenés como... que Están confirmarme. retomando la rutina. Sí, vos sí, tenés sí, que yo tengo que firmar confirmarme mi webinar. tu Después del nuevo 9 de webinar. agosto, te prometo que lo hacemos. Bueno. Porque hasta el 9 de agosto, que porque son las pasos, Costa está medio Rica complicado. están ahí esperándote. Te mandaron el mail y, Sí, y no, quedó sí, no, ahí. quedó ahí en stand-by. Bueno, Así que le este- mando un abrazo fuerte a la gente de Costa Rica que me está esperando con el webinar. Sí, sí, Porque sí. la vez que lo hicimos salió mal. No, y después, se cortó bueno, internet, sí. se cortó todo. Después, bueno, hay otra propuesta más de España que también para hacer, inclusive para vos y para Juli si quieres. Vamos, para nos hacer vamos a unos España. videos. No, para hacer unos videos, para publicar en Bien. la web, para darlos a conocer un poquito más. Perfecto. ¿Qué tal? eso lo tenemos- En la tenemos nueva bien. ¿Hicimos ruta. un video en Periscope bailando? Sí, ¿Se puede pasar sí. eso? Sí, No nos sí, contratan, yo creo. ¿No? Dicen, no, Acabamos no. de, antes de que Depende vinieran para ustedes, qué. Depende para qué. antes ¿Y de que qué? vinieran ustedes hicimos un acorio y salió en Periscope, que es una aplicación móvil para Twitter, y en vivo y en directo salimos ahí, nos filmó el señor Cristian Barrionuevo, así que bueno, ya está en O mi sea que Facebook, así si no lo quieren solo- ver, No después solo lo pueden- radio, ¿Eh? no solo radio. No, solo ya radio. que Plataforma. y No, hacemos ahora de todo, ya ahora. esto, bueno. Y ahora se van ustedes y cantamos un rato, unos 3-4 minutos, y después seguimos con más información. Pero se pueden Un quedar a cantar, sorteo. Un sorteo. Sigan con el sorteo, los 3 últimos del DNI, por favor, manden. Pero Y- todavía no sabes qué es lo que... ¿De qué? ¿Qué sorteamos? Sí. Ya te digo. Porque Ya te digo, no, Porque no, porque yo lo tengo estuve acá, pero me había escuchando de que olvidado. había uno que era para aprender inglés Sí, Tenemos muy dos bien. talleres. muy bien. Son 2 y talleres. otro de no quiero decir para ¿Lo dice usted, Julia? Etnolingüística botánica. Exactamente. estuve Etnolingüística botánica en el Jardín Botánico, sábado 8 de agosto a las 10 horas de la mañana. Sorteamos una entrada para ese taller. Y por la tarde, English Picnic. Un picnic Ese está muy para niños, adolescentes y Adolescentes. adultos. Sábado 8 de agosto también a las 16:30 horas en el Museo de la Mujer. Riverinda. Así que estamos Fíjate. sorteando una entrada para cada uno de esos eventos importantísimos. El primero, Sí. el de etna Sí. lingüística botánica, Sí, sería para contrarrestar una de las barreras, la barrera, ya te digo cuál, Filosófica. no, semántica, semántica. ¿no? Porque, a ver, las etnias, el que le pueden decir a... Me cruzó una palabra que es fea, pero permitime usarla. Dale. Para algunas culturas, afrecho quiere decir una cosa, para otras otra. Sí, ¿Está? sí. ¿Ves? Entonces, una ruptura de una de la barrera. barrera semántica podría ser esta. Y Las la etnias. otra, una cultural. Una cultural que La es de English conocimiento. Picnic. La de inglés de los chicos. Sí. Buenísimo. ¿Viste que todo termina en Está la todo comunicación? relacionado. Y Todo bueno, es comunicación. Todo. Es comunicación. Todo. Todo. Bueno, llámame por teléfono, ¿sabes? Bueno, voy a llamar. ahora sí. Muchísimas gracias Bueno, un gusto. por la charla de hoy. Me Sí, encantó. seguimos en Eh, contacto.